Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Cuando Maximiliano de Habsburgo y Lorena, archiduque de Austria y segundo en la línea de la sucesión al trono del Imperio Austrohúngaro, aceptó firmar el pacto de familia con su hermano y emperador Francisco José, con la condición de trasladarse a México y revivir el Imperio mexicano. Jamás imaginó o no quiso ver que en su nueva patria contaría con tan pocos aliados y así con una gran cantidad de adversarios, tanto al interior como en el exterior. ¿En serio qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Por ello tuvo que idear una manera de cambiar tan complicada situación y tratar para todos los medios a su alcance revertir la percepción, en el peor de los casos negativa, de sus súbditos y de las potencias extranjeras con las que obligadamente debía entablar relaciones diplomáticas para afianzar su gobierno. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Uno de los mecanismos que utilizó para lograr dicho objetivo fue la prensa, para transmitir una imagen de orden, progreso y modernidad alcanzada por los actos llevados a cabo desde los ministerios que conformaban la estructura imperial. Desde los primeros años de la guerra civil protagonizada por los liberales y conservadores mexicanos, la prensa se manifestó como uno de los medios más útiles y socorridos para sostener y apoyar el proyecto político propio o demeritar el del adversario, lo mismo que para dar a conocer ideas, planes, disposiciones de las autoridades del país. Por ello, a la llegada de Maximiliano ya existía una añeja tradición periodística literaria que conformaba una nutrida red de organismos de opción pública constantemente utilizada en el convulso siglo XIX mexicano. Esta época es rica en opciones, principalmente políticas, las cuales vertidas en la prensa contribuyeron al enriquecimiento de la discusión inherente a la construcción de México como nación soberana y a la formación de una clase política muy ligada a los periódicos, mediante los cuales promovieron variadas perspectivas gubernativas, pasando por la República Federal y Central, la dictadura y en este caso el imperio. Gracias a la prensa mexicana, nos llegó a ofrecer como historiadores un sinnúmero de artículos, memorias históricas, documentos, relatos, análisis, polémicas que fueron parte fundamental de los procesos históricos y de opinión pública, ya que se encargaron de generar opiniones sobre el rumbo político de cada uno de estos grupos, que en ese tiempo se disputaban el poder y tenían contemplado para la nación. Ya fuertemente fueron definidos desde la Guerra de la Reforma hasta el Imperio de Maximiliano. Ahora regresemos a la opinión pública. Durante esa época la democracia estuvo reducida a los pocos que se interesaban de manera constante sobre los acontecimientos económicos, políticos y sociales del momento. Desafortunadamente, los conflictos ideológicos no llegaron a difundirse de manera eficaz en todos los niveles sociales, puesto que la población que estaba más enterada al respecto fue en su mayoría gente citadina letrada. Por otra parte, los analfabetas se enteraron de los acontecimientos por medio de la palabra, aunque eso no significó que tomaran parte de la disputa en el escenario periodístico, como si lo hacían la élite social mexicana, pues la opinión pública se limitaba al grupo que disponía de medios monetarios o que contaba con un capital para hacerse de los periódicos. Los militantes de las facciones y los que adquirían un alto nivel educativo y económico interesados por la información. También es importante aclarar o decir que los editores y redactores de la época tenían una fuerte participación en la política, pues tanto liberales como conservadores eran abogados, literatos, religiosos, militantes, académicos, profesiones que sirvieron de escalón para la crítica al oponente, los cuales le permitieron alcanzar altos puestos públicos y hacer uso de las publicaciones periodísticas con la finalidad de imponer su proyecto de gobierno. Bonito, ¿no está?
La información y la opinión permitieron crear escenarios ideológicos propicios para argumentar posturas políticas y convencer a los lectores de la necesidad de aplicar una fórmula particular que llevara al país a la consolidación de sus instituciones y de su vida independiente. Por ello, la prensa mexicana del siglo XIX se manifestó como un periodismo político-social, el cual durante la Reforma, la intervención francesa y el imperio contribuiría a cimentar la ideología de un sistema de gobierno que asegurara el crecimiento, la estabilidad y el fortalecimiento del país, que durante el trayecto de su vida independiente jamás tuvo reposo por los constantes enfrentamientos políticos internos y externos, el estancamiento económico y sin mencionar el atraso político, social, cultural en que la inestabilidad nos postraba. La prensa destacó como tribuna política en las controversias del momento, haciendo del conocimiento público las propuestas y acciones en la batalla por el poder. Por ello contiene información que permite conocer y comprender la lucha entre liberales y conservadores, que desencadenaría la instalación del Segundo Imperio, ya que habiéndose aumentado el caudal de las publicaciones críticas que los sucesivos presentes del país, las actualidades políticas se acumularon en las páginas de la prensa, y si bien esta siguió siendo más que nada un órgano expresivo de opiniones, estas eran también testimonio de momentos concretos que, pasados por el tamiz de la crítica, se fueron convirtiendo en una fuente o material para la historiografía y llegaron a constituir la fuente primordial, puesto que este es un asunto principal. Precisamente la política se había ido conformando en buena medida en la prensa. Durante la intervención francesa apareció un periódico que intentaba legitimar el proceso de instalación de Maximiliano en el modo mexicano, denominado Periódico Oficial del Imperio. Fue un órgano bilingüe elaborado por la regencia, integrada por Juan N. Almonte, Mariano Salas y Juan B. Orchamea, en representación del obispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida, y daba a luz publicado por primera vez el 1 de octubre de 1863, el cual se convertiría en el diario del Imperio. Maximiliano impuso el gabinete imperial entre sus principales actividades, la de relacionarse con la prensa nacional y extranjera, de tal modo que le fuese posible, en todo caso dado, dirigir favorablemente la opinión pública por medio de artículos inspirados en la exaltación de los logros obtenidos por la administración imperial, como por ejemplo la importancia de la prensa para el Segundo Imperio Mexicano. Es importante destacar que mientras más cerca estaba el fin de la Guerra de la Secesión, Maximiliano veía la caída de su imperio con mayor desesperación, sobre todo porque aparecían en Estados Unidos, al parecer promovidas por liberales mexicanos y algunos ciudadanos estadounidenses, organizaciones que atacaban al emperador, entre las cuales destaca en Nueva York el Club de Patriotas Mexicanos. El gobierno imperial decidió contrarrestar la oposición utilizando la prensa como aliada. Por ello, el emperador envió repetidas veces agentes propios a Nueva York, como por ejemplo al conde Oliver Register, como misión de influir entre los capitalistas y posible de comprar la prensa. El Diario de México, el Diario del Imperio, con el objetivo principal de legitimar el Estado imperial encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Ante esta necesidad se creó este diario oficial 36 mediante el siguiente decreto imperial. Maximiliano, emperador de México, hemos venido a decretar y decretamos lo siguiente. Artículo 1. El periódico oficial del Imperio Mexicano tendrá en lo sucesivo el título de Diario del Imperio y se publicará por ahora todos los días de la semana excepto los lunes. Artículo 2. Se insertarán en él todas las leyes, decretos, órdenes y circulares y con su inserción serán obligatorios al imperio, sin necesidad de otra promulgación. Artículo 3. Los tribunales y jueces de la capital y de su territorio enviarán al periódico oficial los avisos judiciales y publicados en él producirán sus efectos legales. Artículo 4. Ningún periódico podrá publicar documento alguno oficial que antes no haya aparecido en el diario Imperio. Artículo 5. Todas las oficinas del gobierno imperial deberán suscribirse al periódico oficial. Nuestro ministro de Estado y Negocios Extranjeros queda encargado de la ejecución de este decreto, que se depositarán en los archivos del imperio. Firmado por Maximiliano y José Fernando Ramírez, secretario de Estado. Es evidente la importancia que se le dio al diario imperial como vehículo para transmitir las disposiciones y decretos necesarios para la adecuada conducción de los asuntos gubernamentales, además de ser la mejor opción para la comunicación entre gobierno y súbditos. De su publicación se encargaron José María Andrade y Felipe Escalante, quienes adquirieron la imprenta de Rafael en 1854. La importancia del que el emperador depositó en su diario oficial nos permite conocer desde otro ámbito el funcionamiento y las preocupaciones de las autoridades imperiales a través de las referencias de la construcción y de la utilización de la prensa,
durante el Segundo Imperio Mexicano, echando luz sobre el papel de la prensa oficial durante este periodo histórico de México. La lectura del Diario del Imperio contribuye sin duda alguna a ampliar la comprensión de la historia de la prensa en México y particularmente a abordar desde otra perspectiva los estudios sobre el imperio de Maximiliano, que a pesar de su efímera duración dejó un importante legado para la formación de México como Estado-nación. El análisis de la estructura y la utilización del Diario Imperial de Maximiliano de México que hasta aquí hemos realizado pretende resaltar la importancia de los estudios históricos sobre la prensa como fuente de información o como objeto directo de estudio, siempre tomando en cuenta que si bien la prensa por su propia naturaleza es subjetiva, eso no impide que cualquier información que contenga proporcione al historiador sea inestimable valor, lo mismo que con cualquier otro documento.